Buenas noches. Somos el grupo Atenea conformado por Andrada Lourdes, Campos Luciana y Villarreal Estrella. Pertenecemos al Instituto Superior del Profesorado Provincial número 5 y dentro del espacio literatura clásica y su enseñanza trataremos sobre la épica. La épica. Etimológicamente, épico proviene del griego épicos. Esta palabra se refiere a la narración en verso que refiere a hazañas históricas, reales o mitológicas. Emplea el verso para narrar en un contexto bélico las hazañas y aventuras de un héroe que puede ser histórico o mitológico. Género épico. Características. Se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a la hazaña de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado estos seres, ya sean inventados o de sueño. Siguiendo la tradición, estos hechos se narran en versos. Aunque posterior, el siglo IV a.C., se incorpora la prosa como variante narrativa. Aristóteles distingue 4 géneros: épico, lírico, dramático y didáctico. Subgéneros: epopeya. Narración extensa, solemne y digna de un alto valor para un pueblo. Gira en torno a un tema único y suele tener un personaje central o protagonista que triunfa de sus enemigos. Suele incluir mitos. Los caracteres de estos personajes deben ser arquetípicos, es decir, que sus cualidades o defectos se ofrecen con tal intensidad que pueden ser presentados como modelo. Pueden ser dioses, humanos o semihumanos. Ejemplo: Iliria, Odisea de Homero, Eneida de Virgilio, Argonáuticas de Apolonio de Rodas, Más aquí en el tiempo, El Señor de los Anillos, J. Tolkien. El cantar de gesta, narración de extensión menor a la epopeya, perteneciente a la épica, que narra hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad durante el medievo. Ejemplos: el poema del mío Cid, la chanson du Roland, ambos anónimos. Las leyendas son narraciones de poca extensión propias de tradiciones y que incluyen elementos folclóricos. Es a menudo de carácter maravilloso. Ejemplos: leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Más aquí, el Cacuy, el alma mula, el lobizón. Nosotros trataremos sobre la Odisea. Está escrita o narrada por Homero y es una de las principales epopeyas. Sobre el autor. Poeta griego al que se atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, las dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. La estructura de la misma. Proemio, que anticipa la obra. División en 24 cantos de extensión regular. Narración hecha en tercera persona. Poema compuesto mentalmente para su recitación, hasta su compilación. Fragmento donde refleja su estructura. Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas, que por muy largo que anduvo errante, tras haber arrasado la sangrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes.
Muchas penas padeció en alta mar, él en su ánimo, del bendecido de su vida y el regreso de sus compañeros. Mas ni aun así lo salvó por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos parecieron insensatos, que devocaron las vacas de Helios y Perión. De esto parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Recursos literarios. Uso de símil ilustra el carácter de una acción comparándola con otras cosas. Contraste entre la vida guerrera y la vida cotidiana. Uso de epítetos para designar un personaje, una exaltación de sus cualidades. Fragmento de la Odisea que explica los recursos literarios. Oh, Crónida, Padre nuestro, el censo de los poderosos. Entonces yo, Odiseo, empujé el leño bajo el montón de ascuas para que se pusiera al rojo, el ojo del cíclope, y las raíces del ojo crepitaban bajo la llama, como cuando un herrero sumerge una hacha grande o una hoz en la agua fría, y ellas lanzan chillidos al templarse. Y ahí se pone de manifiesto la fuerza del hierro, así rechinaban sus ojos alrededor de la estaca de olivo. Tratamiento de los personajes. Compara valores humanos, la prudencia de Odiseo y la petulancia de los pretendientes. El héroe prueba su hombría en la batalla. Los dioses tienen pasiones humanas y no son omniscientes. Fragmentos de la Odisea que explican el tratamiento de los personajes. Por mi lado yo, Palas Atenea, me iré a Ítaca, con el fin de animar más a su hijo e infundirle coraje en sus entrañas, para que, convocando a asamblea a los aqueos de larga cabellera, contenga a los pretendientes todos. Pero si os parece que es más provechoso tratar de arruinar sin pago alguno la hacienda de un solo hombre, arrasadla. Yo invocaré a gritos a los dioses sempiternos. Así dijo. Ellos, clavando sus dientes en sus labios, admiraron a Telémaco, que había hablado con audacia. Experiencias personales. Desde nuestra postura, la lectura nos resultó interesante, puesto que estamos hablando de una de las bases de la literatura con la que hemos trabajado en nuestros años anteriores. Dentro de la obra tenemos, por un lado, a Telémaco, el hijo de Odiseo, tratando de mantener el orden de su casa que sufre la ausencia del padre. Hay una gran cantidad de hombres que frente a la falta de conocimiento sobre qué pasó con Odiseo después de la guerra de Troya, prácticamente ocuparon la casa con tal de que Penélope, la reina de Ítaca, elija un nuevo esposo. Telémaco ya no puede sobrellevar la situación y Atenea lo invita a buscar noticias de su padre. Por otro lado, Odiseo está vivo. Está cautivo en la isla donde vive Calipso, una ninfa que lo retiene para casarse con él. Cuando logre liberarse gracias a la intervención de los dioses, Odiseo vagará involuntariamente por varios lugares y contará qué le sucedió antes de terminar casi secuestrado por una diosa. Incluiríamos esta obra dentro del secundario, pero en la manera en que estuviéramos con el tema de los géneros literarios, donde esta sería la perfecta clave para entender el género épico, mediante una obra teatral o diálogo en general. Así, la lectura de la misma no resultaría tediosa. Conclusión. Nosotros pensamos que Ulises es bastante inteligente, ya que de una manera u otra se las arregló para poder cumplir su cometido en cada una de sus aventuras. Como podemos ver, él pensaba las cosas muy bien,
como por ejemplo cuando fue la aventura que vivió con el cíclope, ya que él fue quien pensó la idea de cómo escapar sin que él mismo y algunos de sus hombres salieran lastimados de aquel gran monstruo que los estaba molestando. También podemos ver que es una persona muy fiel, ya que aunque las sirenas eran muy atrayentes, no se dejó vencer e ideó amarrarse a mástil para así no ser atraído por una sirena y serle fiel a su esposa Penélope. Al igual, también podemos comprobar esto, ya que cuando la diosa estaba enamorado de él y lo tuvo prisionero durante mucho tiempo, él nunca le fue infiel. Pero también la que fue muy inteligente y fiel fue su esposa Penélope, quien pensó una muy buena idea para distraer a todos sus pretendientes y se ve que esto lo hizo para no serle infiel a Ulises, a quien lo había esperado durante mucho tiempo. Pensamos que en la Odisea los temas que tratan son la fidelidad, la valentía, la esperanza y la inteligencia. Y todas estas cosas, las poesías de Ulises. Esperamos que les haya gustado el siguiente tutorial. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima.